Se dio una hubo otra diputada que sí, que la neta sí se enojó un poquito con todos los posicionamientos que estuvo escuchando de los magistrados. Estoy hablando de la diputada Angélica Ibón. Ella, ella sube a hacer preguntas, pero más que hacer preguntas, sí hace un posicionamiento más fuerte respecto a que lamentablemente están ahí justamente para escuchar propuestas, para escuchar soluciones. Y ella lo que me di cuenta en este foro, pero yo lo había visto en los demás, a algunos magistrados o jueces que van, dicen que hay que platicar más. El argumento es este, hay que platicar más, hay que dialogar más, no se presionen, ¿por qué queremos hacerlo tan rápido? Critican la reforma por completo y cuando les preguntan, bueno, ¿ustedes qué proponen? Dicen, bueno, es que lo hemos analizado y sí está nuestra propuesta, pero no la traigo acá, vamos a platicarlo después y con gusto se las paso. ¿A qué voy? Básicamente se supone que van a este foro a presentar sus propuestas, a presentar alternativas si es que las tienen, y solamente se sentaron a quejarse, no a proponer nada. No van ni siquiera preparados. ¿Esto qué está evidenciando? No es que no se hayan, no es que de la noche a la mañana se enteraran que iba a haber una reforma al Poder Judicial o que de la noche a la mañana los invitaran al foro y entonces ellos no supieran qué iba a pasar. No, no es como que de la noche a la mañana les dejaran una tarea. Es que no tienen voluntad de hacer una reforma al Poder Judicial. No existe la voluntad de hacer la reforma por parte de los que integran, no todos, pero al menos algunos de los integrantes del Poder Judicial. Y al no existir esta voluntad, evidentemente no tienen propuestas porque para ellos todo está muy bien. Entonces, la contradicción en la que caen es que llegan y se sientan y dicen que estos foros son pues solamente como darle vueltas a lo mismo para no llegar a nada y que al final no se modifica absolutamente nada, pero tampoco llegan con una sola propuesta. Entonces, ellos no quieren que se modifique, se supone que para eso son los foros y solamente estamos escuchando a los diputados de oposición cuando van a hacer propuestas, pero no a los integrantes del Poder Judicial. Se sientan y rellenan estos vacíos como diciendo, bueno, sí, creo que sí podríamos hacer una buena modificación al Poder Judicial, pero esta no es la vía. Y lo primero que te dicen todos es, hay que hacerlo con los juzgadores estatales, ¿no? Hay que hacerlo, pero con el Ministerio Público, pero es que hay que hacerlo con la policía. O sea, modifíquenlos a todos menos a ellos. Ese es el sentido de lo que quieren decir. Evidentemente, hizo que algunos legisladores, como es el caso de la diputada que les voy a poner en este momento, pues sí, dijera que mejor, mejor empiecen a presentar propuestas. Vean cómo lo dijo. Primero y con todo respeto a todos los ponentes que particularmente hablaron de que era una reforma apresurada o irresponsable o hicieron algún otro tipo de calificativos. Comentarles que es bueno reflexionar, dialogar sin calificativos. Pero si me obligan a señalar que esta reforma hecha por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador esta iniciativa no es irresponsable. Desde el día 1 de diciembre de 2018, que tomó protesta nuestro actual presidente de México, dijo con mucha claridad que ese día se iniciaba la cuarta transformación de México y que por lo tanto acudíamos no a un cambio de gobierno, acudíamos a una transformación de la vida pública de México, acudíamos a un cambio de régimen y sin duda eso implicaba, entre muchos otros aspectos, analizar, diagnosticar, revisar lo que implicaba la relación entre los tres poderes que conforman nuestra nación. En ese sentido, esta iniciativa de nuestro señor presidente ha estado muy bien preparada y obedece a ese compromiso de cambio de régimen. Y si en las estadísticas no encontramos del todo un conjunto de datos que puedan probar la corrupción del Poder Judicial, es entre otras cosas
porque hasta hoy el Consejo de la Judicatura Federal, que es el tema que nos ocupa hoy, es juez y parte. Y entonces tenemos que acudir a transformar ese problema, porque no hay confianza entre muchas y muchos ciudadanos para poder poner sus quejas de posible corrupción. O porque hay muchos grupos de trabajadores y trabajadoras que no comprenden la discrecionalidad. Como presidenta de la Comisión de Seguridad Social, no comprendemos la discrecionalidad respecto a su decisión en materia de pensiones y todos aquellos casos que ustedes han dictaminado desfavorables para las y los trabajadores de este país en materia de pensiones. No entendemos esa discrecionalidad, no entendemos por qué no atienden y revisan los casos contra los trabajadores que luchan porque se les regresen sus ahorros de cesantía y vejez. Y mi pregunta, particularmente a mi compañero colega de la Universidad Veracruzana, doctor, qué gusto saludarlo, ¿cuál es su propuesta? Porque algo que es muy importante es que coincidimos en que sí hay que cambiar cosas. El tema es que no nos han dicho cuáles. Solamente nos dicen que no, que es irresponsable, que está mal, que el diagnóstico no es, pero no he escuchado una sola propuesta. Doctor, yo sé que usted debe de tener propuestas como destacado académico de la Universidad Veracruzana que es, pero también todos los que dicen que sí hay que cambiar, quisiera escuchar sus propuestas. Muchas gracias. Al final, ese doctor al que se refería es el que dijo que ahí le pasaba su propuesta otro día. O sea, básicamente fue sin propuestas. Y ese ha sido el problema, que en estos foros veo a los integrantes del Poder Judicial acusar que son a modo como para darle vueltas a un asunto, cumplir con el requerimiento y no modificar nada, pero no llevan propuestas. Solamente hubo una magistrada que creo que su propuesta no se me hace tan descabellada, en una opinión muy personal. Y hablo de Lilia Mónica López Benítez, que ella es consejera de la Judicatura Federal. No se me hizo tan descabellada porque en realidad el problema que tenemos con la reforma no es que se quiera reformar el Poder Judicial o que se quiera separar al Consejo de la Judicatura, salvo para la magistrada Nadia Villanueva. Ella, para eso todo está muy mal. No vayan a darle más fuerza al Consejo de la Judicatura, que es el que tiene la capacidad de sancionarlos, porque entonces sí la sancionan, imagínese usted, no vayan a hacer eso. Pero desde ahí en fuera, el problema es cómo van a llegar los ministros y magistrados. Entonces, escuché a la magistrada Lilia Mónica López Benítez y ella ya entró como en una fase más de aceptemos la realidad, esta reforma va a pasar. Entonces, ella sí hizo una propuesta de no es que tengan experiencia o no, lo que queremos es que lleguen los juzgadores con el conocimiento de lo que van a hacer. Escuchen y a ver qué opinan. Respuesta al cuestionamiento del diputado Mario Alberto, me parece que si es que no comprendí mal la pregunta, él lo que quiere saber es cómo votación abierta, sí, pero vinculada con los mejores perfiles. Y creo que es un punto que nos debe llevar a muchas reflexiones, porque, a ver, aquí se ha expresado que la reforma va como va y ya lo conocemos. Lo interesante aquí es que creo que no nos queda duda a nadie que efectivamente queremos que existan personas juzgadoras lo mejor calificadas, que sean excelentes y que cumplan con todos los principios constitucionales que rigen para la impartición de justicia. ¿Queremos los mejores perfiles? Sí. ¿Se quiere votación abierta? Bueno, pues entonces tendríamos que pensar cómo tendremos que instrumentar esta reforma, que no me corresponde a mí como Poder Judicial, como parte integrante, pero sí a quienes están legislando. Pero si es de esta manera, habría que preparar a las personas interesadas. Supongo que habrá muchas mujeres y hombres valiosos que quieran integrarse a la fila del Poder Judicial de la Federación.
Bueno, pues entonces tenemos que verificar que tengan las competencias para ello. ¿Por qué no pensar en una gran especialidad en impartición de justicia, donde todas las personas interesadas puedan ingresar a la misma, puedan concluir un curso, puedan presentar un examen y tener una calificación mínima aprobatoria para poder realizar? Y sobre ese número de personas podríamos pensar que habría la elegibilidad para ser parte del cambio. Es decir, es un concurso de oposición, pero diseñado de una manera diferente a como los hemos tenido en la escuela judicial. Y estas personas que pasen esa especialidad pueden ser votadas, pero ya tendremos la certeza de que llegarán los mejores perfiles para este efecto. Contesto en función de la pregunta que se me realizó para tratar de vincular estos temas. Sin embargo, no quiero dejar sobre la mesa este tema, dado que el tiempo ya no me lo permite. Creo que habría muchas cuestiones, muchos pros, muchos contras, que se tendrían que discutir de una manera más hacia la sustancia del tema. Gracias. Ahí está. No se me hace una mala idea. Esta magistrada ya entró más como en una fase de, bueno, esto ya sé que se va a aprobar, ¿no? Como que no me toca a mí decidirlo, pero ¿por qué no pensamos en que, sin importar el tema de la experiencia, es decir, pensemos en una especialidad en materia de impartición de justicia para que quienes la tomen, entonces, a partir de lo que se les enseñe ya en materia de impartición de justicia como especialidad, los que tengan las mejores calificaciones, los que salgan más calificados, entonces ellos ya podrían ser tomados en cuenta para la votación. O sea, ella ya está en este plan de los vamos a elegir por voto directo, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a decidir o cómo vamos a tener este filtro para que quienes vayan a ser elegidos por voto directo, para que todos los aspirantes al menos sepamos que saben sobre impartición de justicia? Ya no estamos hablando de experiencia, ya no estamos hablando sobre la carrera judicial, que en ningún momento en la reforma la carrera judicial se ha eliminado, pero estamos hablando de al menos un filtro. Es una propuesta, es una propuesta. Ahora, aquí la pregunta que yo haría a esa propuesta es, ¿quiénes son los que van a impartir esta especialidad? ¿Quiénes son los que van a evaluar? O sea, tendríamos que repensarla por completo para que esta especialidad sea impartida por juzgadores que sean de un currículum intachable y que además sean variados. Creo que no es una mala, creo que no es una mala propuesta, en realidad es la única propuesta que se ha presentado como alternativa. No vamos a decir que la van a integrar ni demás, pero en realidad no se me hace descabellado pensar en algo así. El problema es el filtro. El problema es que queremos que las personas que vayan a ser votadas sean personas que sepan de impartición de justicia, porque no pensamos en una especialidad en materia de impartición de justicia y los mejores evaluados entonces son los que pasarían al voto directo. No se me hace descabellado, pero repito, habría que repensar desde el principio quiénes son los que van a impartir, porque vaya, imagínate que te dé clases Javier Lozano, no, bueno, me muero. Imagínate que tu maestra sea Norma Piña, no, bueno, me caigo, ¿no? Ya mejor no hagas nada. Eso es a lo que voy, ¿no? ¿Cómo durar un día? Exactamente, exacto. ¿Cómo dudar un día, no? ¿Cómo durar un día aquí? ¿Cómo tener la mayor cantidad de expedientes no resueltos? Éxito, ¿no? O sea, creo que habría que pensar quiénes son los que estarían detrás de esto y a partir de ahí, pues ya hablamos, pero al menos alguien propuso algo, gente. Al menos todos los demás se fueron a quejar. Y hay algo que tienen razón y yo no quiero dejarlo de lado. Independientemente de que hay muchas razones, como lo han visto en este programa, para reformar el Poder Judicial, sobre todo quiénes son los que entran y cómo escalan dentro de la carrera judicial, que eso es algo que se tiene que abordar, no solamente quiénes son votados de manera directa, sino cómo avanzan en la carrera judicial. Porque si van a avanzar como esta magistrada que antes fue jueza, que liberó criminales, que ha sido denunciada por ser una pésima empleada, por pésimas condiciones laborales, que ha sido denunciada, que hasta provocó una huelga de hambre, honestamente creo que tendríamos que profundizar la manera en la que llegan y cómo llegan.